Buenas noches, queridos compañeros. En el presente taller vamos a conocer el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje y para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender las problemáticas y compartir con ustedes conocimientos de cada uno de estos temas. A continuación voy a hablar sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Bueno, para introducirnos en este tema es importante hablar sobre la normativa nacional acerca de los efectos en el ciberacoso, en las cuales tenemos dos normativas nacionales, o bueno, las que yo escogí netamente son la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Antes de introducir un buen poco en estas dos normativas es importante hablar sobre qué es el ciberacoso. El ciberacoso es la utilización de redes de comunicación para humillar, vejar, difamar o acosar a otras personas. Netamente el ciberacoso se está viendo muy cotidianamente en esta actualidad porque se utiliza mucho más lo que son redes sociales o programas de interacción entre la persona, entre varias personas. Es decir, mediante un computador o mediante un aparato electrónico, ya sea teléfono, tablet o algún tipo de dispositivo de comunicación. Es importante que el ciberacoso sea controlado, pero esto se lo explicaré un poquito más adelante. A continuación, las comunidades de aprendizaje. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Y es donde se centra nuestro estudio de este proyecto. Las comunidades de aprendizaje no es nada más y nada menos que los centros educativos como escuelas, colegios, universidades y son comunidades de aprendizaje y tienen por la finalidad satisfacer el derecho a la educación. Es aquí donde se engloba mucho lo que es el ciberacoso. Ahora en la pandemia se utilizó mucho las diferentes aplicaciones como Zoom, en Google Meet, entre otros. Pero en estas aplicaciones también se veía mucho lo que era el acoso hacia diferentes personas. Ahora vamos a hablar sobre las características que puede presentar un estudiante que sufre ciberacoso. Las características fundamentales que puede presentar este estudiante pueden ser las siguientes: cambios en su rendimiento escolar, de tener unas notas excelentes o promedio, bajar a notas deficientes o muy bajas, ya hay un problema, existe un problema, una autoestima súper que baja netamente, en la cual el estudiante no se concentra, el estudiante solo pasa triste, decaído o se aísla. Ese es otro factor. Y los cambios en su estado de ánimo son muy importantes. La persona que es jovial y divertida, si pasa a un estado muy depresivo, muy solitario, netamente está sucediendo algo y hay que entablar una conversación con esta persona para saber qué puede estar pasando en su entorno familiar o en su entorno escolar, netamente. Ahora hablemos un poquito de las redes sociales y ciberacoso. Las redes sociales es el eje fundamental y principal donde se ve a cabo este ciberacoso y se preguntarán por qué. Porque la mayoría de personas pasamos netamente de nuestras 24 horas por medios, unas 10 a 12 horas promedios en redes sociales. Es decir, compartimos demasiada información, ya sea personal, en estas redes sociales en las cuales personas que no conocemos se aprovechan de esta información para generar acoso, generar burlas o generar algún tipo de inconvenientes a otras personas. Pero algunas aplicaciones de estas mensajerías como Hotmail, Yahoo, Gmail, Facebook, Twitter, tienen tienen programas o tienen medidas sustitutivas para poder denunciar algún tipo de acoso o algún tipo de falta de respeto que se pueda generar dentro de esta aplicación. Es por ello que terminamos un poquito de hablar de lo que es el ciberacoso para centrarnos ahora sí en lo que son las normativas legales, las normativas nacionales en las cuales yo escogí dos, como lo expliqué al principio, que son la Constitución de la República del Ecuador y el COE, que las explicaré un poquitito más adelante. Pero ahora centremos netamente en qué son las normativas nacionales. Los cuerpos normativos que operan a nivel nacional integrados por leyes que establecen las normas de la Constitución, política del país, reglamentos que regulan la aplicación de las leyes y normas. No es nada más y nada menos que son, como lo dice su última frase, reglamentos que regulan la aplicación de leyes y normas. En nuestra parte de la Constitución vamos a ver todos los derechos y obligaciones que posee una persona y mientras que en el COIP, en el Código Integral Penal, vamos a ver todas las sanciones que se puede llevar a cabo si violamos estos derechos. Bueno, ahora es importante también resaltar la importancia de las normativas nacionales y las normativas nacionales son importantes ¿por qué? Porque tienen la capacidad de imponer obligaciones, otorgar derechos y establecer un orden entre las interacciones humanas. Es muy importante esta partecita de aquí. Tiene la capacidad de imponer obligaciones. Así como nosotros tenemos derecho, nos otorgan derecho, también tenemos obligaciones que cumplir.
tanto como ciudadano ecuatoriano o tanto como una persona extranjera que ingresa a nuestro país. Ahora nos centraremos en nuestra primera normativa nacional, la cual es la Constitución de la República del Ecuador, la norma suprema de a la cual se sujeta toda legislación en el Ecuador. Es importante porque establece las normas fundamentales para la protección de los derechos y libertades y deberes de los ciudadanos. Y aquí encontraremos todos los derechos que poseen las personas que nacen en nuestro territorio ecuatoriano o a su vez que son personas de otros países que ingresan a nuestro territorio de visita o de turismo. Entonces es muy importante eso. Y también deben cumplir ciertos deberes y ciertas obligaciones también. Me centré en los artículos siguientes. En el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre todas las personas, que habla del derecho que tienen todas las personas en la forma colectiva al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. En su artículo 16, numeral 2 y el numeral 4 dice el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permiten la inclusión de personas con discapacidad. Es importante este artículo, ¿por qué? Porque tenemos un derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Nadie nos puede prohibir ingresar a un sistema, nadie nos puede prohibir ingresar a una red social, nadie nos puede prohibir investigar en lo que son plataformas digitales o algo por el estilo, a comunicarnos o a tener alguna información mediante el Internet o mediante algún tipo de comunicación. Nadie. El acceso a todas las formas, ya sean estas mediante señal digital, mediante internet, mediante eh, prensa escrita, prensa televisiva, prensa radial, entre otros. Son medios de comunicación que netamente nos permiten a nosotros enterarnos de las cosas que están pasando posteriormente. Un breve resumen, el artículo 16 de la Constitución respalda el derecho que tienen todas las personas y su relación con el acceso a las diferentes formas de tecnologías en la información. Cada vez van avanzando mucho más las tecnologías. Ejemplo, ahora tenemos un celular, tenemos una tablet donde podemos ingresar tranquilamente y descargar cualquier información o investigar cualquier tipo de acontecimientos, anomalías, pero siempre con la debida madurez del caso. Entre otros artículos tenemos el artículo 46, que esta adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran a las niñas, niños, adolescentes en la protección frente a la influencia de programas, mensajes, difusiones a través de cualquier medio que promueva la violencia o discriminación racial de género. Se establecen limitaciones y sanciones para hacerlos efectivas estos derechos. Es muy importante cuidar a las personas, adolescentes y niños. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen cierto grado de madurez para poder afrontar las cosas. En este caso, la mayoría de ciberacoso se los fue en las personas adolescentes que se encuentran transcurriendo la parte colegial o la parte escolar. Netamente en estos casos vemos personas que se burlan de las apariencias, se burlan de la manera de vivir, se burlan de su sociedad socioeconómica, se burlan de ciertos defectos o ciertas anomalías que pueden presentar al hablar incluso las personas o algo por el estilo. Es por eso importante que en la Constitución la Constitución informa programas de mensajes de protección frente a estos tipos de acosos por las personas y netamente cuando estemos estudiando un poquito el código más adelante que le explique, veremos las sanciones en las cuales conlleva este tipo de este tipo de maltrato, tanto psicológico como verbal, hacia las otras personas. No maltrato, sino violencia en sí. Ahora hablemos un poquito del Código Integral Penal. ¿Qué es el Código Integral Penal? Es importante porque, ¿por qué es importante el Código Integral Penal? Porque es de carácter punitivo, es decir, que compendio legislativo y que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. Aquí encontramos los delitos y posterior encontramos la pena que debe cumplir la persona que violente o viole algún tipo de derecho de la otra persona. Es decir, si ellos violan un derecho, tendrán una sanción, una pena privativa de libertad de tantos años por el estilo. Y por eso es muy importante el Código Integral Penal, con sus abreviaturas COI. En este caso yo he tomado cuatro artículos que me parecieron sumamente muy importantes en el COIP, en el cual tenemos el 154, el artículo 154 y el artículo 154 numeral 2, en el cual hablamos de intimidación y hostigamiento. Se ven muy relacionados, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la intimidación es la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño o constituye delito a ella o a su familia. Es netamente la persona que
amenace o amedrente a otra persona con la finalidad de causar un daño o a él o su familia en sí. Y la pena y la sanción sería nada más y nada menos que de 1 año a 3 años de prisión preventiva. Libertad. Ahora el hostigamiento. Es la persona que por sí misma o por tercero a través de cualquier red social o cualquier medio telefónico, medio tecnológico o digital, moleste, perturbe, angustie o de forma insistente y sobre todo determinadamente hacia otra persona. La persona esta podría pagar una pena privativa literal de libertad de 1 y si es menor de edad, la pena sería de 1 a 3 años. 6 meses. Aquí las penas varían en hostigamiento. ¿Por qué? Porque si la persona es mucho mayor de edad, netamente la pena solo sería de 6 meses a 1 año. Pero si la persona es menor de edad, ya sería considerado como un agravante. Entonces la pena aumentaría. En este caso, el hostigamiento aumentaría si es una persona menor de edad, sería de 1 a 3 años. Entonces se va aumentando porque está actuando bajo un dolo porque sabe que la persona a la que le está hostigando es una menor de edad que cumple con ciertas funciones o ciertos parámetros o no tiene el suficiente grado de madurez para poder afrontar estas situaciones. Entre los otros artículos que también he tomado son el 157 y el 178. En el 157 ya me voy un poquito más a lo que es la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿Y por qué me centro aquí? Porque hay una parte muy importante, porque las personas que buscan degradar o controlar acciones, comprometiendo pensamientos, creencias, decisiones, mediante amenazas, manipulación o cualquier otro tipo de conducta psicológica contra la mujer o el núcleo familiar, también va a poder ser una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mayoría de personas que también sufren ciberacoso son personas de sexo femenino, es decir, son mujeres. Entonces ellos tranquilamente podrían basarse a este artículo 157 porque la están degradando y la están controlando en acciones. Este caso es muy importante, este artículo es muy importante, tengámoslo muy en cuenta porque más adelante toparé un ejemplo que les voy a dar, un ejemplo de vida real sobre un caso de ciberacoso. A continuación, el artículo 178, la violación de la intimidad. Este es uno de los artículos principales y muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que sin contar el consentimiento de las personas y las autorizaciones se procede a qué cosa? A reproducir, examinar, retener, grabar, reproducir, publicar datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, y estos sean difundidos de diferentes maneras. Y esto llevaría a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero ¿qué sucede aquí? Netamente la violación de la intimidad se la ve siempre. ¿Por qué? Porque unas personas suben una foto y netamente hay otras personas que la suben y la cambian de contexto y netamente están generando un daño hacia la persona a la cual subió la foto de una manera divertida, una manera jovial, una manera en la cual quiere compartir un momento feliz, pero ellos no lo ven de otra manera. Y netamente ya se ha visto casos que las personas que se encuentran en estas redes sociales descargan la foto, suben otra foto con diferente contenido y generan un trastorno psicológico y emocional hacia la persona que ha compartido su video, su foto personal. Un poquito de las normativas, hemos llegado a las siguientes conclusiones en este caso. La principal conclusión es que el ciberacoso es un problema que sigue afectando a los niveles de estudiantes de distintos niveles. A los estudiantes los afecta de manera primordial. Es por aquello y por lo tanto es necesario implementar conferencias en las cuales se explique los derechos que no se deben vulnerar, ya que traen consigo diferentes consecuencias y que son consecuencias que incluso pueden llevar hasta la prisión a la persona. Es muy importante que de todo lo expuesto resaltar la relación directa que tiene el ciberacoso con las normativas nacionales. ¿Por qué? Porque es en todo, debido a que se encuentra tipificado en el Código Integral Penal los diferentes delitos que se pueden cometer en la práctica del ciberacoso. Bueno, podemos afirmar que las normativas nacionales son importantes. ¿Por qué? Porque la prevención del ciberacoso debido a la Constitución de la República del Ecuador y los derechos de las personas, mientras que el Código Integral Penal lo sanciona, por lo tanto se encuentra relacionado de manera directa. Esto es un poquito acerca de lo que hablamos del ciberacoso y de las normativas nacionales. Estas son las fuentes bibliográficas que yo opté para realizar este tipo de investigación. A continuación les voy a mostrar una infografía en la cual voy a hablar sobre las causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. Es muy importante esta infografía, espero que presten un poquito de atención. ¿Por qué? Porque aquí voy a ver las causas y efectos. ¿Y dónde me centré para esta investigación? En la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las causas? La facilidad de difusión en las plataformas digitales, la información que comparte y se difunde de manera exponencial. Es muy importante la primera parte, la facilidad de difusión.
Subir una foto, subir diferentes contenidos en redes sociales es muy sencillo, que lo puede realizar hasta un niño de 8 años o 10 años ya vemos en la actualidad que se encuentra con un teléfono. Entonces, netamente debemos mantener un control y un resguardo en ese caso. ¿Y esto qué lleva? A que las plataformas digitales procedan a qué cosa? A la expansión de esta información de manera gradual y de manera incluso hasta mundial que se puede filtrar una información. El libre acceso al Internet sin la supervisión de personas o restricción de páginas. El Internet es de acceso de todas las personas. Netamente no hay domicilio que no posea Internet, ya que se ha convertido como un servicio básico para todas las personas. Y netamente a raíz de la pandemia, todas las personas utilizan el Internet en sus unidades educativas porque muchas veces se está adoptando lo que es la manera virtual por diferentes motivos. Entonces, netamente el acceso a Internet debe ser controlado, vigilado, y en este caso, no, si no lo realizan, van a proceder a existir mayores anomalías. La dificultad para identificar a personas que agreden en línea y poder tomar acciones legales. ¿Por qué es una causa? Porque es muy complicado identificar la persona a la cual se encuentra amedrentando a otra. Es muy complicado, ya que ellos se esconden bajo un falso nombre o incluso sobre un sobrenombre, el cual no pertenece a ellos. Que pueden presentar la denuncia, sí, pero es muy complicado no presentarla con un nombre de una persona que se encuentre literalmente amedretando, hostigando o acosando a otro. En esta imagen podemos ver prohibido un ciberacoso y aquí podemos ver estudiantes que se encuentran netamente ya en lo que es en el acceso a Internet de manera libre. ¿Cuáles son los efectos? Efectos son muy importantes. Las personas que sufren violencia digital presentan trastornos psicológicos y emocionales. Las personas que son acosadas, que son hostigadas, netamente van a presentar trastornos psicológicos. Trastornos psicológicos porque su manera de ver las cosas cambiará y emocionales porque tratarán de aislarse y tratarán de arreglarlo todo ellos solos y no podrán no podrán estar en un ambiente de alegría, de tranquilidad, riéndose, jugando algo por el estilo porque tendrán ese miedo en que qué hora comienzan a molestar, a qué hora lo comienzan a acosar. Es muy importante eso. Como lo dije hace un momento, el aislamiento y la exclusión social. Ellos prefieren netamente la soledad y no compartir con nadie. Prefieren el aislamiento y la exclusión social prefieren la soledad a compartir con la sociedad. No prefieren tener relación ninguna directa con algún tipo de persona o amigos, netamente. La depresión en algunos momentos y algunas ocasiones puede generar ideas de pensamiento y venganza en la persona agredida. Es muy importante este último punto, ya que en nuestro país no se lo ve mucho, pero en otros países, si nos trasladamos a Estados Unidos, es algo que se ve muy repetidamente. Sujetos que han estudiado y han sufrido en este caso de bullying o ciberacoso, netamente en que compran armas en Estados Unidos que son de libre acceso y comienzan a generar ataques terroristas contra sus propios compañeros o algo por el estilo. Y es netamente por este motivo, porque no existe un tratamiento tanto psicológico, un tratamiento, una ayuda a los padres por el estilo, o una supervisión al acceso a Internet. Entonces es muy importante esto. En el país hasta el momento no se lo ha visto, pero ya se está comenzando a ver ciertos grados también de violencia dentro de ¿de dónde? Dentro de los estudiantes en comunidades educativas, como colegios, como escuelas, incluso que pueden llevar a la muerte de la persona, porque de tanto acosamiento y la persona calla, va generando problemas al interior, que lo único que lo puede buscar es netamente la muerte o netamente generar una agresión hacia la otra persona. Es por eso muy importante este último punto. La depresión en algunas ocasiones puede generar ideas y pensamientos de venganza en la persona agredida. Y sobre todo el segundo y el tercer punto van de la mano. El aislamiento y exclusión social es primordial. Una persona que sufre de ciberacoso siempre va a estar aislada y sobre todo va a ser excluida, va a tener que ser excluida. Él mismo va a querer ser excluido de toda cosa. Entonces es muy importante estos dos temas. Estos son los efectos que puede causar ciberacoso. Aquí podemos ver una persona netamente que se encuentra excluida. ¿Por qué? Porque detrás de esta pantalla hay ciertas personas que lo están acomplejando, lo están humillando, lo están vejando y en esta de acá vemos personas netamente aisladas, solas, llorando y con un grado de emoción mucho más menor, mucho más triste, aislado, llorando y netamente en soledad. Bueno, la bibliografía es muy importante. Esta investigación de aquí la estuve en la política pública por una internet segura para niños, niños y adolescentes y fue dada por el Consejo Nacional para la Igualdad e Integridad.
generacional. Esto fue lo que fue una pequeña infografía para dar a conocer las causas y efectos que produce la violencia digital. Ahora, como le expliqué al principio, vamos a ver una ficha descriptiva del caso en la cual doy a conocer un pequeño ejemplo de ciberacoso que han sufrido una persona que ha compartido su ejemplo y ha compartido su caso con nosotros. La persona va a ser no voy a decir el nombre, va a ser una persona que literalmente la vamos a tratar como agresor y agredida, en este caso una agredida porque es una señorita. Esto sucedió en el barrio, en la comunidad Virgen del Cisne, en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Taqui. Voy a explicar un poco el caso, lo voy a hacer lectura literalmente porque es lo que ella me explicó y me lo dijo de manera textual, entonces lo voy a repetir tal como está escrito. En el tiempo de pandemia, las universidades empezaron a dar clases de manera virtual utilizando la aplicación Zoom. Es aquí donde nace todo. Empezando el quinto semestre, ingreso a la plataforma Zoom para iniciar clases. La profesora nos indica que debemos mantener las cámaras encendidas y mientras las clases está en la materia tenía varios compañeros de diferentes estatus sociales. Al encender mi cama se ve mi habitación, que es muy simple y humilde. Al pasar los días, un compañero del salón me escribe un mensaje directo diciéndome textualmente, ¿puedes buscar otro lugar para recibir clases? Este mensaje me sorprendió mucho. Le respondí preguntándole si existía algo malo con mi habitación o vio algo malo, a lo que él me respondió, no, no me gusta la apariencia de tu cuarto. Me parece muy simple y eso me molesta. Me sorprendió la respuesta y no le respondí. Apariencia de tu Pasando los días, los mensajes de esta persona llegaban todos los días con comentarios similares o algunas veces peores entre las frases usadas. Eran pobre, cámbiate de casa, fea. La manera de molestar que llegó al punto de buscarme hasta en redes sociales y seguir enviándome mensajes ofensivos, discriminatorios. Todo esto causó mucho daño debido a que me daba temor encender la cámara por los mensajes ofensivos que recibía por esta persona. Al final terminé abandonar la materia y todos estos problemas. Es muy importante este caso, lo acabo de leer textualmente como me lo explicó la señorita que nos quiso compartir su caso y netamente si nos recordamos lo que fue la primera exposición, vimos el COI, Código Integral Penal, en el cual vimos acerca de qué cosa, el hostigamiento, persona que se encargue de hostigar, de acomplejar o de enviar mensajes de manera primitiva hacia otra persona con la finalidad de generar algún tipo de violencia, algún tipo de daño, podrá ser sancionada de cuántos años, de 1 a 3 años. Entonces es muy importante esto. Ya más adelante les voy a explicar un poquito mejor por un análisis jurídico que se realizó. Bueno, si el caso fue denunciado o no fue denunciado, este caso, según la agredida, no fue denunciado por parte de la persona agredida debido al temor que hacía la otra persona y la falta de conocimiento en la materia de derecho. La agredida envió una carta a la docente de la materia explicándole los problemas que se encontraba, suscitando para buscar una solución. Al final no recibió ninguna respuesta. Es muy importante muy importante resaltar que muchas personas desconocen del derecho, desconocemos netamente el derecho. Y es aquí donde se debe dar a conocer a aquellas personas y a ustedes que están recibiendo esta charla que todo se puede denunciar en este caso. Si usted conoce los dos apellidos, dos nombres, dos apellidos, se puede denunciar a la persona directamente y si no los conocen netamente, con el no sobrenombre también se le puede poner una denuncia a esta persona que se encuentra tras un computador realizando algún tipo de acosamiento o hostigamiento o incluso algún tipo de violación hacia su intimidad, violación hacia sus datos personales o algo por el estilo. En este caso, la agredida pudo haber puesto algún tipo de denuncia en contra de este ciudadano, pero el temor de ella por lo que le podía realizar la persona, el agresor, fue netamente un poquito mayor. Es muy importante conocer a la persona afectada o la agredida es netamente una persona de 23 años, género femenino, es de etnia mestiza, un nivel de estudio de tercer nivel, es economista, el agresor es netamente una persona de 25 años de edad, masculino, de etnia mestizo, nivel de estudio de tercer nivel, una profesión de comunicador social netamente. Ellos dos cursaban una carrera, cruzaban diferentes carreras, pero como ustedes saben, en cierto punto en una malla universitaria tienen que ver con materias juntos. Entonces este fue el caso en el que se toparon en diferentes materias, se toparon una materia juntos y el agresor procedió a acosarla y enviarle mensajes de hostigamiento en cada momento y hasta el motivo de poder llegar, incluso buscarla hasta en redes sociales para afectar su manera psicológica.
Medidas que se tomaron en el caso, muy importante. ¿Cuáles fueron las medidas? La persona agredida procedió a retirarse de la materia, se encontraba cursando, envió una carta a la rectora de la universidad explicando todos los problemas suscitados, acudió a terapia psicológica para olvidar dicho acontecimiento. Muy importante el daño que pueden generar las personas o pueden causar las personas que son agresoras. Piensan que netamente cuando somos adolescentes pensamos que no podemos generar un daño o no podemos causar un daño hacia las otras personas que reciben estos mensajes. Netamente a lo mejor la persona lo hace por chiste o por broma, pero no sabemos qué hay detrás de la pantalla, no sabemos la manera de reaccionar de la otra persona. Es porque ello es importante también recibir charlas de manera, y por eso lo decía en una conclusión de la primera sobre las normativas nacionales, que es importante realizar charlas de concientización y charlas sobre el conocimiento del COIP y de las normativas legales, tanto como el COIP como la Constitución de la República del Ecuador, porque en una damos a conocer los derechos que se deben respetar y las obligaciones que deben tener, y en la otra damos a conocer las sanciones en las cuales se pueden inmiscuir si podemos seguir generando estos hostigamientos, estos acosamientos por parte de las personas. En este caso, las medidas que se tomaron fueron netamente medidas en la parte interna, en la parte, pero no en la parte judicial, porque no entabló ningún tipo de denuncia. Aquí hubiera sido muy importante entablar una denuncia contra el agresor. Hubiera tomado otro caso. En este caso solo fue unas medidas internas al elevar una carta a la rectora, porque la profesora que la recibió y que también le daba, explicaba en las clases no la tomó en cuenta, literal, no hizo caso omiso al oficio que ella envió hacia ella. Entonces tomó la decisión de enviarla a la rectora. Y obviamente la parte más trágica, se podría decir, o la parte mucho más que nos preocupa es que acudió a terapias psicológicas para olvidar el acontecimiento. Y ya me imagino que el acosamiento, el hostigamiento tuvo que haber sido demasiado grande para que la persona pueda a terapias psicológicas, entonces tuvo que haber sido muy grande. Entonces, ahora un poquito el análisis jurídico del caso. En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 66, el numeral 4, nos dice que toda persona tiene derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Importante, y no discriminación. Al momento que usted le dice, tu casa me parece muy humilde, eres fea, estás discriminando por su, netamente, tu casa me parece muy humilde, me parece fea, está mal pintada, lo estás humillando, porque netamente estás discriminando la capacidad socioeconómica de la persona. La economía no es un motivo para discriminar a las personas. Entonces, por eso netamente te lavamos el artículo 66. En este artículo, la Constitución de la República se ve respaldado los derechos de la víctima, debido a que ninguna persona puede ser denigrada ni discriminada por su nivel de economía. Ninguna. Todos somos iguales. Que unos tengan un estatus un poco más alto que los otros o tengan un valor económico mucho más alto que los otros no le permite a ellos o no le da la potestad de poder humillar, abejar o denigrar a otra persona. Al contrario. En el COIP, en la sección 1 de delitos con violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en su artículo 157, que fue más o menos donde yo le dije en las normativas que tengamos mucha atención, ¿por qué? Porque comete el delito de violencia psicológica. La persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulaciones y chantaje y humillación. Humillación lo está haciendo porque lo está literalmente enviando mensajes denigrantes, humillantes. El hostigamiento se ve a cada momento porque no necesariamente solo en clase, sino que la buscó hasta por redes sociales para seguir humillándola, para seguirla complejando a la persona a la cual se encontraba molestando, fastidiando o acosando. Persecución y control de creencias e insultos de otra persona. Aquí es muy importante ver la sanción de esta pena privativa de libertad, que es de 6 meses a un año, siempre y cuando solo se cometa este tipo de cosas. Ahora, leemos la parte muy abajo, que es mucho más importante de esto. Si con ocasiones de la violencia psicológica se produce que la víctima posee una enfermedad o trastorno mental, la sanción será privativa de libertad de 1 a 3 años. Es muy importante esto. La víctima, ¿qué dijo más poquito más adelante? Subamos más acá adelante. Aquí. Acudió a terapia psicológica, es netamente que había generado un trastorno o una enfermedad mental en la persona. Entonces, la pena privativa de libertad que tuvo que haber cumplido el ciudadano agresor es de 1 a 3 años, porque ya la víctima tuvo un tratamiento psicológico o está en un tratamiento psicológico para olvidar todo lo que causó el agresor. Entonces, es muy importante esta parte de aquí también, que debemos entablar y que debemos dar a conocer.
La persona que se encontraba como agresor podía tranquilamente cumplir una pena de libertad de unos 3 años, ya que sus actos los llevaron a la persona agredida a tomar problemas académicos, incluso ayuda psicológica. Muy aparte de los problemas académicos, netamente la ayuda psicológica, hay muchas partes, ayuda psicológica que tuvo que entablar y buscar para poder solucionar este problema que le generó la persona afectada. Este ejemplo es muy claro y le doy gracias a la persona que lo pudo compartir con nosotros, ya que son temas muy delicados, pero ya nos pudo aportar en este caso. Es muy importante este tema y los temas tratados sobre el ciberacoso. En conclusión de todo el proyecto, todo lo que yo les expliqué hasta este momento, les podría decir que el ciberacoso es algo que se está viendo muy común en la sociedad y vamos viendo que va avanzando de manera paulatina. Debe ir retrocediendo o aumentando. Entonces es muy importante ir frenándolo poco a poco y esto debe ser desde casa y desde los colegios o en las unidades educativas. Es por eso que insisto y motivo a las personas que son aquí, que son estudiantes o que a su vez también se encuentran estudiando en la universidad o siguen la carrera de pedagogía, derecho, ingeniería, que netamente tratemos de leer un poquito acerca de las consecuencias que puede traer el ciberacoso y también las normativas legales, las normativas nacionales, tanto como el Código Integral Penal, que son las sanciones que puede cometer ustedes si cometen algún tipo de esta violación de los derechos de la persona. Ha sido un gusto y ha sido un honor y placer compartir con ustedes esta pequeña charla acerca sobre el ciberacoso. Es muy importante que todo lo que se le haya explicado le haya quedado un poquitito de conocimiento. Muchísimas gracias. A continuación compartiré el link para una encuesta socioeconómica, una encuesta, disculpe, una encuesta de ustedes me tienen que ayudar a llenar, en la cual pueden marcar la satisfacción y si la exposición le ha gustado o no le ha gustado, algo por el estilo. Entonces, ahí es la encuesta en la cual una encuesta de satisfacción. Recién se me vino la palabra. Muy amable, muchísimas gracias por su atención. Espero tengan una excelente noche. Mi nombre es Ángelo Jaya y ha sido un gusto compartir esta exposición con ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias.